Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta hermosa puntada. Yo le llamo punto de zarcillos, pero ya saben que las puntadas cambian de nombre de una región a otra. Lo importante es que es un encaje muy bonito, fácil de hacer y que puede lucir en cualquier proyecto que se les ocurra. Así que bueno, vamos a ver cómo lo tejemos. Para tejer este punto de zarcillos necesitamos un número de puntos múltiplo de 11 más 1, más los puntos de orilla que cada quien quiera dejar o no. Para la puntada son un múltiplo de 11 más 1 y es muy sencilla. La simbología que vamos a encontrar dentro del diagrama nos indica la línea vertical, un punto de derecho, la línea horizontal, un punto de revés. Este ángulo más el 2 quiere decir que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Este ángulo más la línea vertical o una flechita quiere decir que vamos a hacer un surjete y la U significa lazada. Es muy sencillo, repito. Vamos a ver cómo la tejemos. El motivo completo de la puntada consta de 20 vueltas, de las cuales las vueltas impares, 1, 3, 5, 7, 9, etc., son el revés de la labor y vamos a tejer siempre esas vueltas todas de revés. Entonces empezamos en la vuelta número 1 y como nos indica el diagrama y les acabo yo de decir, tejemos todos los puntos de revés. Yo aquí no tengo puntos de orilla, entonces absolutamente todo es de revés. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2 de la puntada, que es por el lado derecho de la labor. Vamos a empezar, como nos indica, haciendo un punto de derecho. Después nos pide 2 puntos juntos de derecho. Ahora 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos. Ahora sigue lazada, derecho, lazada. La lazada consiste simplemente en pasar el hilo de atrás, que lo tenemos hacia adelante, por encima de la aguja. Después me pide un derecho y otra vez una lazada. Después de esa lazada, un derecho más y ahora un surjete. Es muy sencillo. Deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, simplemente lo paso. Ahora tejo el punto que sigue de derecho normal y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Eso se llama surjete. Hace lo mismo que los 2 puntos juntos, eliminar un punto. Y hasta aquí ya llegamos al final de nuestro motivo, esos 11 puntos que forman el motivo. Yo monté 45 puntos, 11 por 4, 44, más 1, que me pide la puntada 45. Es decir, yo tengo que repetir esto mismo 3 veces más para terminar los puntos. Entonces simplemente me regreso otra vez al punto número 1 y vuelvo a empezar. Un punto de derecho, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, lazada, derecho, lazada, derecho y surjete. Y ya terminé otra vez. Y así continúo repitiendo este motivo de 11 puntos hasta llegar al final de la vuelta. Voy terminando la vuelta, me toca hacer lazada, derecho, lazada, un derecho más y un surjete. Y entonces, para terminar la vuelta, este punto que sigue es ese punto que me piden un múltiplo de 11 más 1. Pues es este punto y lo tejo
de derecho. Es para equilibrar. Empiezo con un derecho y termino con un derecho también. Esta fue la vuelta 2. Ahora hacemos la 3, que igual que todas las vueltas impares, se tejen todos los puntos de revés. Para la vuelta número 4, nuevamente por el derecho de la labor, empezamos con un punto de derecho y después 2 puntos juntos de derecho. Ahora me pide solamente 1, 2, 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y ahora lazada, derecho, lazada, y ahora 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y el surjete, deslizo, tejo y monto. Y con eso termino mi motivo. Entonces simplemente sigo repitiendo estos 11 puntos hasta que llegue al final de la vuelta. 2 puntos de derecho y ahora me toca hacer el surjete, entonces deslizo, tejo y monto. Y termino la vuelta con un punto de derecho que es el que me compensa la vuelta. Y esta fue la vuelta número 4. Hacemos la 5 por el revés de la labor. Ya saben, tejemos todos los puntos de revés y los veo para hacer la vuelta número 6. Para la vuelta número 6 empezamos con un punto de derecho, 2 puntos juntos de derecho. Eso nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Si no los puedo tomar, los aflojo por el otro lado y ahora ya puedo tomar los puntos fácilmente. Ahora me pide 2 derechos, 1 y 2. Y después lazada, derecho, lazada y ahora 3 derechos. Esto es 1, 2 y 3 derechos. Y después el surjete, deslizo, tejo y monto. Y con esto llegamos al final del motivo. Repetimos constantemente hasta terminar la vuelta. Y terminamos la vuelta con un surjete. Y después nuestro punto de derecho, punto de equilibrio. Ahí está la vuelta número 6. Hacemos la vuelta número 7 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Y los veo para hacer la vuelta número 8. Para la vuelta número 8 nos indica el principio, igual que en todas las vueltas, pares, un punto de derecho, 2 puntos juntos de derecho y ahora solamente un derecho. Y luego lazada, derecho, lazada. Y ahora me pide 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos y un surjete. Ese es todo el motivo, son los 11 puntos del motivo, entonces continuamos repitiéndolo. Y terminamos la vuelta con un surjete y un punto de derecho. Vuelta número 8, hacemos la vuelta número 9 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Muy bien, y ahora vamos a la vuelta número 10, que empieza como siempre, un punto de derecho y 2 puntos juntos de derecho. Y después vamos directamente a la lazada, derecho y lazada. Entonces, lazada, derecho, lazada. Y ahora me pide 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 derechos y termino el motivo con un surjete. Y como siempre seguimos repitiendo el motivo, 2 juntos y así continuamos toda la vuelta. 3, 4, 5 y acabamos con un surjete y un derecho.
Esta fue la vuelta 10, hacemos la 11 por el revés, todos los puntos de revés. Vuelta número 12, esta vuelta número 12 yo aquí la puse en el diagrama, pero es exactamente igual que la vuelta número 8. Entonces, muy sencillo, vamos a empezar un derecho y 2 puntos juntos de derecho. Y ahora un derecho, lazada, derecho, lazada y 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y un surgete y terminamos el motivo que seguimos repitiendo. 3, 4 y terminamos con un surgete y un punto, de derecho para equilibrar. Vuelta número 12, hacemos la 13 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Vamos a hacer ahora la vuelta número 14, que como un apunte al margen les diré que es exactamente igual que la vuelta número 6. Entonces empezamos, vuelta 14, un derecho, 2 puntos juntos de derecho y después nos pide 2 derechos, 1 y 2. Lazada, derecho, lazada y ahora solamente 3 derechos. 1, 2 y 3. Y terminamos el motivo con un surgete. Y lo volvemos a repetir cuantas veces sea necesario. 1, 2, 3 y terminamos con un surgete y un derecho. Esta fue la vuelta 14, hacemos la vuelta número 15 por el revés de la labor. Seguimos ahora con la vuelta número 16, que es igual a la vuelta número 4. Entonces empezamos con un punto de derecho, 2 puntos juntos de derecho y después nos pide 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada, derecho, lazada y ahora solamente 2 derechos, 1 y 2. Y terminamos con un surgete. Continuamos repitiendo el motivo toda la vuelta. 1, 2 y termino con un surgete y un derecho. Esa fue la vuelta 16, hacemos la 17 por el revés de la labor, todos los puntos de revés. Bueno, vuelta número 18, que es igualita a la vuelta número 2, empezamos con un derecho, 2 puntos juntos de derecho, y ahora nos pide 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos, lazada, derecho, lazada y un derecho. Y termino el motivo como siempre con un surgete. Continúo repitiéndolo cuantas veces sea necesario. Un derecho y terminamos con un surgete y un derecho. Y esta fue la vuelta 18, hacemos por el revés de la labor, la vuelta número 19, todos los puntos de revés. Y bueno, llegamos finalmente a la vuelta número 20, que es la última. Es muy sencilla, empezamos un punto de derecho, 2 puntos juntos de derecho y ahora nos pide 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Lazada, derecho, lazada y terminamos con un surgete. Ese es todo el motivo en la vuelta número 20 y lo continuamos repitiendo cuantas veces necesitemos para acabar todos nuestros puntos. Cinco puntos y terminamos con lazada, derecho, lazada y un surgete.
y el último punto de derecho. Y con esto terminamos las 20 vueltas de nuestra puntada, que van desde aquí hasta la aguja. Estos son 20 vueltas. Y entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues repetir constantemente esas 20 vueltas, desde la 1 hasta la 20 constantemente. Como ven, es una puntada muy sencilla, muy bonita, es un encaje de verdad muy bonito que nos puede servir para muchos proyectos, blusas, chales, mantas, todo lo que se les ocurra tejer con esta bonita puntada. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que vean todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos de tejido a 2 agujas y de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.